Ahora que hemos visto cómo dividir las palabras en sílabas, ahora vamos a ver cómo dividir oraciones sin más de una palabra, porque esto es un poquito más avanzado, aunque vamos a seguir las reglas de siladificación que habíamos visto. En el habla diaria, ninguno de nosotros pronunciamos cada palabra así como por, separado y con pausas, ¿verdad? Sino que decimos oraciones completas y al terminar la oración hacemos la pausa. Entonces, en realidad, entre muchas de las palabras no hay ninguna pausa, ¿sí? Nosotros pensamos que hay una pausa porque sabemos que son palabras diferentes, pero en realidad no existe esa pausa. Entonces, ahora vamos a hablar de grupos fónicos. Y grupos fónicos van a ser el conjunto de todos los sonidos que se van a articular entre dos pausas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí tienen un párrafo. Ya sé que dividir en sílabas es difícil, pero es importante que practiques. Ya verás cómo es más fácil de lo que parece. ¿Cuántos grupos fónicos hay? O, lo que es lo mismo, ¿dónde hay pausas en ese párrafo? Si se fijan, la primera pausa está marcada por la coma, ¿verdad? Entonces, esta coma significa que vamos a respirar ahí. Luego tenemos aquí un punto y quizás pueda haber más pausas si necesitamos respirar, pero si no, no. Entonces veamos. Ya sé que dividir en sílabas es difícil. Pausa. Pero es importante que practiques. Pausa. Ya verás cómo es más fácil de lo que parece. ¿Sí? Entonces hay tres grupos fónicos. El primero iría desde ya hasta difícil, grupo fónico 1. El segundo iría desde la coma hasta el punto. Y el tercer grupo fónico iría hasta el final. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando hagamos transcripciones, vamos a poner una barrita al principio, entonces pondremos una barrita aquí, una barrita al final y donde hay pausas pondríamos una doble barra para indicar que hay pausas. Entonces, ahora que vamos a dividir en sílabas grupos fónicos enteros en lugar de palabras individuales, vamos a ver que seguimos exactamente las mismas reglas. La regla 1 de una vocal por sílaba se cumple siempre. La regla 2 de solo pueden comenzar sílaba un grupo de consonantes que también pueden comenzar una palabra, también se cumple el 100% de las veces. Pero la que nos va a ayudar a hacer menos esfuerzo cuando decimos varias palabras a la vez va a ser la regla número 3 de maximizar sílabas abiertas. Más tarde veremos que también podemos hacer diptongos entre palabras, entonces vamos a ver palabras que acaban en vocal y que tienen después otra palabra que empieza con vocal y muchas veces esas dos vocales, si siguen las reglas de siladificación que hemos visto, las podemos convertir en una sola sílaba, con lo cual podemos tener más diptongos que hiatos para hacer menos sílabas. Y después veremos que también cuando hay dos sonidos iguales podemos fusionar esos sonidos, como por ejemplo en la palabra alcohol. Una posibilidad sería alcohol, ¿sí? Alcohol, alcohol, pero vimos en clase que podemos decir también alcohol, con lo cual nos ahorramos una sílaba. Entonces vamos a practicar un poco con la regla número 3 cuando se aplica entre palabras. Entonces tenemos ahí unos ejemplos, como un amigo, mis amigos eran actores, Juan y José. Si dividimos esto en sílabas, perdón, aquí falta una raya. Si dividimos esto en sílabas, palabra por palabra, vamos a ver que tenemos un número específico de sílabas. Pero también nos vamos a dar cuenta que muchas veces acabamos con muchas sílabas cerradas. Por ejemplo, un amigo, una, dos, tres, tiene 4 sílabas. Y de esas 4 sílabas tenemos abiertas esta y esta. ¿Sí? Tenemos 4 sílabas, 3 son abiertas. Mis amigos eran actores, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas, de las cuales mis es cerrada, amigos abierta, 2 abiertas, cerrada, 4 abiertas, no, perdón, esta es cerrada, 1, 2, 3, 4 sílabas abiertas. Y Juan y José tenemos una sílaba cerrada y abierta,
jo abierta, se abierta, tenemos 1, 2, 3 abiertas y tenemos Juan y o, Juan y o, se, 4 sílabas. Ahora vamos a hacer esta silabificación tomando todo el grupo fónico junto. Entonces ya no nos vamos a fijar en las fronteras entre palabras. Y sé que eso es complicado porque ustedes en su mente tienen la idea de que las palabras están separadas, pero en realidad no están separadas. No decimos un amigo, decimos un amigo, un amigo. Entonces en realidad la primera sílaba es u y la segunda sílaba es na, un amigo. Entonces tenemos 4 sílabas, pero fíjense cuántas son abiertas. Abierta, 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 abierta. Tenemos 4 sílabas abiertas. Mis amigos eran actores, también decimos mis amigos serán actores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas, ¿sí? Igual que antes, pero abierta, 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 cerrada, abierta, cerrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas abiertas. Y con Juan y José decimos Juan, ni, José. 1, 2, 3, 4 sílabas. Juan y José. 4 sílabas también. Y 1, 2, 3, 4 abiertas. Entonces aquí tienen un ejemplo de cómo vamos a maximizar las sílabas abiertas, porque así es como decimos Juan y José, no decimos Juan y José. Otro mecanismo que también nos ayuda a tener menos sílabas, y cuantas menos sílabas mejor, porque no queremos hacer esfuerzo, es crear diptongos, ¿sí? Y los diptongos habíamos visto que se crean cuando tenemos 2 vocales y una de ellas es una I o una U que no lleva estrés. Entonces vamos a ver ejemplos en los que tenemos, por ejemplo, como en la palabra Pedro, ¿sí? Tenemos una vocal y luego tenemos otra vocal que le sigue, ¿sí? Entonces tendríamos Pedro y Juan. Entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos 2 vocales juntas y una de ellas era una I o una U y no llevaba estrés? La convertíamos en una semivocal. Y eso es lo que vamos a hacer también entre palabras. Entonces nos va a quedar Pedro y Juan. Pedro y Juan. Con lo cual aquí tenemos 3 sílabas. Si hubiéramos hecho palabra por palabra, hubiéramos tenido Pedro y Juan, que habrían sido 4 sílabas. El siguiente ejemplo es para que ustedes piensen plata y oro. Plata y oro. Hay 2 posibilidades, porque tenemos aquí 3 vocales. Y al tener 3 vocales ya podría ser una de 2. Podríamos tener plata y oro, con lo cual tendríamos un diptongo. O si estamos siguiendo la regla que dice que no podemos tener una semivocal al principio de una sílaba, pero la podemos convertir en una consonante, podríamos tener plata, yo, do. Entonces, ¿cuál piensan ustedes que es la más adecuada siguiendo nuestras reglas? Plata, noi, o, do, o plata, no, yo, do. Podemos contar las sílabas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene el mismo número de sílabas. Vamos a mirar las sílabas abiertas, abierta, abierta, abierta y abierta. Si cuando terminan en semivocal la consideramos como semiabierta, ¿verdad? Y aquí tenemos abierta, 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 abierta y abierta. Entonces vamos a preferir plata, no, yo, do. Entonces tengan cuidado porque esa semivocal se convierte en consonante. Y el último ejemplo, más largo, Mari es la más inteligente y la más guapa. Vemos ma 10, ¿sí? Entonces estamos juntando la I con la E porque la I es átona. Es la más sin, si esta S se junta con la I, inteligente,
Otra vez tenemos ahí una I que se puede juntar con la E porque es átona, la más guapa. Y por último, la fusión de sonidos iguales. Cuando veamos que hay dos vocales iguales o dos consonantes iguales, tendemos a juntarlas en una sola. Entonces, por ejemplo, un grupo fónico como pequeño o hospital, tenemos dos OEs, entonces podemos transcribirla como pequeños hospital. Entonces aquí nos ahorramos una sílaba. O en el caso de las consonantes, tenemos los sábados, podemos decir los sábados. Y otra vez tendríamos aquí una sílaba abierta en lugar de decir los sábados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuál vamos a quitar y cuál vamos a dejar? Vamos a seguir las reglas. Y sobre todo nos vamos a fijar en la regla número 3, en la que vamos a intentar tener cuantas más sílabas abiertas mejor. Por eso, si dijéramos los sábados, tendríamos aquí una sílaba cerrada. Si quitamos esta S, seguimos teniendo una sílaba cerrada, pero si quitamos esta S, tendríamos una sílaba abierta. Entonces vamos a hacer un ejercicio y estas son las instrucciones. Primero van a transcribir todos los grupos fónicos. En el caso de la número 1, las habitaciones azules no están a la moda, es solo un grupo fónico, no hay pausas. Los hermanos del hombre con el bastón tienen hambre, tampoco hay pausas. Pero mis camisetas rojas le gustan a todos, coma, pero las amarillas no, tiene dos grupos fónicos porque hay una pausa dentro. Entonces marquen esos grupos fónicos, marquen el acento prosódico y ahora les voy a decir qué palabras no tienen acento prosódico. Sigan las reglas 1 y 2, ¿sí? Que se van a cumplir el 100% de las veces. Maximicen las sílabas abiertas y también busquen grupos de vocales para ver si pueden hacer algún diptongo y de esa manera conseguir que haya menos sílabas. Palabras que no tienen acento prosódico, las, a y la. Todas las demás palabras sí tienen acento prosódico. La siguiente, los, del, con, el, no tienen acento prosódico. Mis, le, a, pero y las no tienen acento prosódico. Entonces, vamos a hacerlas. Quiero que pausen el video y que intenten, sé que no lo van a hacer al 100% bien, pero pausen el video e intenten hacerlo ustedes mismos.